Y vamos con Rosalía y Elizabeth. Hoy hablamos de la herencia digital y empiezo con 2 datos. Dicen que actualmente en Facebook hay 30 millones de perfiles activos que pertenecen a personas fallecidas. Y también que cada segundo mueren 3 usuarios de Facebook en todo el mundo. Y con estos datos os pregunto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de herencia digital? Hola. Bueno, pues nos referimos básicamente a toda aquella parte de lo que es una persona que se manifiesta de manera digital, no física, no analógica. Tú tienes un coche, una casa, unos libros, tienes un montón de cosas más que son digitales. Tienes música digital, tienes juegos digitales, tienes ebooks, pero también tienes una presencia en redes sociales, tienes documentos que cuelgas en la nube, Sí. tienes blogs en los que escribes cosas, tienes un montón de cosas que hace unos años estaban en un cajón en tu casa y cuando te morías pues alguien iba, abría el cajón y las cogía. Y ahora están en otro sitio. Entonces, eso es una diferencia muy grande y empieza a ser un problema si no sabes gestionarlo. Como usuarios de Internet, ¿podemos legar nuestras cuentas, nuestras contraseñas a un familiar o amigo para que tenga derechos sobre ellas en el caso de que falleciéramos? Tenemos que hacer algunas diferencias sobre qué es aquello que se puede transmitir y aquello que no. Es decir, una cuenta en una red social es algo personalísimo. En principio, si alguien algún día se leyera los términos de uso de una red social, vería que ese usuario, esa contraseña son personalísimos y pertenecen a la persona que los usa para realizar esa actividad. Por lo tanto, estaríamos diciendo que a través de un testamento estamos transmitiendo nuestra personalidad. Esto se escapa de cualquier razón. Lo que sí a lo mejor tendríamos que hacer es dejar previsto qué queremos que pase con ese perfil y con aquellas cosas que hemos estado guardando o acumulando en la red. Una cosa que se puede hacer en testamento físico ante notario es nombrar una albacea para los temas digitales, por ejemplo, ¿no? Y donde uno puede decir, el día que yo muera, quiero que memorialicen mi cuenta de Facebook y que esté 3 meses activa para que todo el mundo se despida de mí y que luego lo cierran. Esa es una cosa que se podría hacer. Lo que no se ajustaría mucho al derecho es decirle, aquí tienes mi nombre y mi password y suplántame cuando yo esté muerto. Yeah. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. Tú puedes coger un papel, un boli y pasárselo a tu hermano, ¿no? Pero no estaríamos acompañando en eso. Lo que nosotros queremos hacer cuando acompañamos a las familias en el proceso de gestionar esa herencia digital es traspasar al mundo digital las normas que la sociedad ha entendido como válidas para gestionar la herencia en el mundo real. Así pues, un heredero legítimo podrá hacer determinadas cosas, cerrar cuentas, recuperar contenidos, algo que tengas en la nube, siempre acreditando que es esa persona la que tiene derecho a hacerlo. ¿Qué pasa cuando nadie conoce las contraseñas, por ejemplo, contraseñas de acceso a redes sociales de alguien que ha fallecido? Justamente es que va en esa línea. Nosotros no vamos a pedir nunca una contraseña. Se trata de que las normas de uso de la red social tengan una previsión de qué sucede cuándo. Exacto. Y si no la tienen, que nos solucionen. La irán teniendo, cada vez la tienen un poco más. Las redes sociales grandes la tienen prevista. Lo que tenemos que hacer es acreditar con documentación oficial que tenemos la capacidad y la legitimidad para pedir ese cierre. Nunca vamos a pedir una contraseña, nunca vamos a pedir un usuario, porque estaríamos intrometiéndonos en la intimidad de esa persona que ya no está. Por lo tanto, ¿se están empezando a regular estas situaciones a nivel de grandes compañías como Facebook? Sí, Facebook sería la más... Facebook lo tiene previsto desde hace unos años y a raíz de situaciones que se produjeron, que además siempre en Estados Unidos cada vez que pasa algo se monta un revuelo bastante importante y a raíz de eso tomaron previsiones. Twitter también lo tiene previsto, LinkedIn también, las más grandes lo tienen previsto y el resto reaccionan cuando se les pide, porque además es lo que decía Elizabeth, las leyes existen, entonces cuando tú le explicas a alguien, mira, según la legislación que se aplica a esto, esta es la situación y esto es lo que pedimos que se haga, pasa. Entonces... Vale, por lo tanto, se trataría de aportar información conforme, pues el certificado de función, ¿no? Supongo, para validar... Igual que hacemos para cerrar una cuenta en un banco. Vale. ¿Qué pasa con aquella información o documentos que esa persona pudiera tener en la nube? Es decir, tipo Dropbox, tipo iCloud, Google Drive, etcétera. Aquí siempre hay que pensar que en todos estos servicios hay que ver qué ha previsto cada servicio. Hay servicios que prevén un traspaso de una cuenta o del contenido de la cuenta. Normalmente no te dan acceso a la cuenta, pero sí te pueden dar una copia de ese contenido, te la envían un archivo que se descarga o lo que sea, entonces tú puedes heredar el contenido, que es a lo que tienes derecho, pero no puedes entrar a manejar esa cuenta y hacer ver que eres esa persona. Pero hay otras que no.
que el propio servicio que esa persona en vida contrató ya preveía que cuando esa persona no estuviera, aquello se moría con ella, por decirlo de alguna manera. Entonces, si esto es así, poco habrá que hacer, excepto que nos metamos ya en un procedimiento judicial. Es que aquí supongo que hay mucho de lo de leerse la letra pequeña, ¿no? Hay mucho de eso. Y hay mucha letra pequeña y hay mucha letra que no está. O sea, hay muchos servicios que no se les había pasado por la cabeza qué pasaría cuando sus usuarios empezaran a morirse, que es una cosa obvia y natural que pasa, pero estamos en ese punto del crecimiento de los servicios de Internet en el que ahora empieza a pasar esto. Y hay mucha confusión. Hay servicios que nos están explicando que nos venden algo cuando en realidad nos están alquilando un uso, ¿no? Esto pasa con servicios de música en la nube, tal, que tú crees que estás adquiriendo la propiedad sobre determinadas cosas y lo único que estás haciendo es pagando un tanto para poder utilizarlas. Entonces, por mucho que tú tengas una cuenta muy cargada con toda la música que tal, no la podrás dejar en herencia porque has alquilado el uso, no has comprado, ¿no? Entonces, bueno, esto empieza a despertar quejas en los usuarios y entendemos que estamos evolucionando hacia encontrar productos de compra y tener derechos y poder traspasarlos, pero hasta el momento es complicado. Otra situación, tener ciertas cantidades económicas pues en webs, cuentas de subastas, de apuestas. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién se queda con el dinero? Lo mismo, hay que ver cada caso. Hay casos también que están previstos, depende a qué estén ligadas esas cuentas, si son cuentas independientes o si son cuentas que están ligadas a una cuenta bancaria. Piensa que cuando alguien fallece y vas al banco y dices, esta persona ha fallecido, y lo primero que hacen es bloquearlo todo. Si eso pasa, arrastra cualquier otro servicio del tipo que sea que esté ligado a esa cuenta. Entonces, si eso pasa, la manera de reaccionar es una. Si es una cuenta aislada de otra cosa con ese otro servicio, habrá que ver con ese servicio lo mismo, acreditar lo que ha pasado, acreditar que tienes derecho a eso es un bien, por lo tanto, en principio es patrimonial y es heredable. Es más fácil. Y suele ser más fácil. Sí. El principal problema es que las cuentas estén vinculadas y que tú no lo sepas y que te bloqueen la cuenta, y eso pasa, por ejemplo, con las webs, con los blogs. Tiene un servicio de hosting que tiene una cuenta donde cada mes o cada trimestre te domicilian el pago. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Como cierran la cuenta, si tú no lo sabes, al próximo pago no reciben el de esto y adiós web o adiós blog. Pues eso es importante, ver qué está pasando para poder evitar eso y poder pedir, en este caso en un blog, por ejemplo, sí que es muy posible que alguien pueda heredarlo y mantenerlo activo, ¿no? Porque no hay por qué cerrarlo todo, eso no es tan personalísimo, ¿no? Entonces quizás eso se puede hacer. ¿Se pueden llegar a suprimir los datos personales de una persona fallecida que aparezcan en los buscadores? Sí, se puede. Es decir, de acuerdo con nuestra legislación, los difuntos no tienen derecho a la protección de datos. Sin embargo, la propia Ley de Protección de Datos entiende que para tener datos tenemos que tener una finalidad útil y que tenga un sentido, si no, no hay motivo para tener unos datos personales. Por lo tanto, tener datos de contacto de una persona fallecida carece de sentido. Y argumentando en esa línea es muy fácil conseguir que no aparezca. Muy interesante todo lo que nos habéis contado. Tomad nota y si lo queréis volver a escuchar, en iVoox vais a encontrar el podcast y en youtube.com/Criteri Jove el vídeo, y en Twitter también colgamos el podcast y en Facebook, o sea, en todos lados. Y si no, pues nos escribís a criterijove@gmail.com y ya os contestaremos. Gracias por estar aquí, Rosalía, Elizabeth, nos vemos pronto también. Adiós. Adiós. Vamos a ver qué os cuento hoy para terminar el programa. Terminamos con las reflexiones con criterio.